Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Estamos continuando esta semana número 14 con el área de estudios sociales. Esta es una continuación del tema que vimos la semana pasada, el mundo a inicios del siglo XX. Vamos a ver qué tenemos en la pizarra. El tren era movido por el vapor producido por la quema de carbón, por lo que la demanda de este mineral aumentó. Como el Reino Unido tenía mucho hierro y carbón, el auge del ferrocarril le permitió vender la maquinaria y el combustible. El sistema de generación de energía a partir del vapor fue aplicado en otros sistemas de transporte como la navegación fluvial y marítima. Reino Unido y Estados Unidos fueron los que más utilizaron esta nueva tecnología. El telégrafo y las comunicaciones. El telégrafo se empleó desde mediados del siglo XIX, con el que disminuyeron las distancias, el tiempo de la comunicación y la información empezó a globalizarse. A mediados del siglo, un cable submarino comunicó telegráficamente América con Europa. La instalación facilitó el comercio y la comunicación entre los dos continentes. El sistema económico capitalista. La agilidad inédita de la comunicación en el mundo y la cercanía aparente que proponía fueron explotadas por Europa y por el sistema económico capitalista que practicaba. El transporte y las comunicaciones fueron nuevos mercados para la producción europea. La artesanía fue reemplazada por productos fabricados y transportados por nuevos métodos. Por otro lado, la población europea que había abandonado el campo para trabajar en la industria y que sufría de hambre fue aliviada temporalmente con alimentos que se podían transportar desde todos los lugares del mundo. El libre cambio favorecía al Reino Unido y a los países más desarrollados de Europa, aunque dentro de estos muchos sectores productivos se vieron afectados. Las naciones consideraban que debían producir lo que mejor y más barato hacían, y que aquello que no tenían debían adquirirlo en el mercado internacional. De esa manera, los países sin tecnología, productores de materias primas y alimentos, se distanciaron de los países industrializados en sus economías. El libre cambio parecía estar asegurado y el crecimiento fue tan evidente que las protestas sociales comunes en épocas anteriores disminuyeron en Europa y América. El crecimiento poblacional. El crecimiento poblacional del Ecuador en el siglo XX fue muy rápido. A principios del siglo tenía alrededor de 1 millón de personas y para 1950, cuando se realizó el primer censo nacional, existían 3.202.757 habitantes. Este aumento era más acelerado en el litoral y respondía al crecimiento vegetativo, es decir, la diferencia entre el número de personas nacidas y el número de fallecidas en el país, más el que se añade por las migraciones provenientes de la zona interandina. El trabajo había decaído en la sierra, por lo que la población se trasladó al litoral en busca de trabajo. También fue una temporada en que se recibieron migraciones europeas, especialmente causadas por la Segunda Guerra Mundial y de grupos de origen árabe. Estas migraciones, aunque no fueron muy numerosas, tuvieron un apreciable impacto cualitativo en los campos económico y político respectivamente. Con el avance del siglo, la población en los dos centros urbanos crecía de la siguiente manera. Aquí tenemos un cuadro comparativo de cómo crecía especialmente la ciudad de Guayaquil y Quito. Por ejemplo, en 1890, Guayaquil tenía 60.483 habitantes, mientras que Quito tenía 30.000 habitantes. En 1920, Guayaquil tenía 90.000 habitantes y Quito tenía 80.702 habitantes. Y así tenemos esta comparación hasta llegar a 1990. Guayaquil tenía 1.508.444 habitantes, mientras que Quito tenía 1.100.847 habitantes. Es decir, fue un crecimiento bastante rápido. La infraestructura física. Las dos grandes ciudades fueron las primeras en contar con infraestructura. Guayaquil, al manejar la mayor parte del comercio, tenía a fines del siglo XIX
servicios de transporte, gas y luz eléctrica, redes telefónicas, un cable para comunicarse con el exterior y un telégrafo para comunicarse con Quito. Quito también contaba con servicio eléctrico y un poco más tarde con transporte y teléfonos. A pesar de estos adelantos, la salubridad y la prevención de incendios faltaban, especialmente en el centro donde los incendios eran más comunes. Terratenientes y campesinos. En el litoral, las actividades relacionadas con el mercado internacional, especialmente el cultivo del cacao, generaron una variedad de relaciones sociales en el país. La propiedad de la tierra. Se había concentrado enormes extensiones de tierra, aproximadamente el 70% pertenecían a muy pocas familias del país. Para hacer más grandes sus propiedades, habían recurrido a estrategias de compra no siempre legales. De alguna manera se habían adueñado de las tierras de pequeños agricultores o habían ocupado tierras comunales. Los cultivadores, así como los jornaleros que cosechaban el cacao, no dejaron de depender de su patrón a través del concertaje y de salarios bajos que los ligaban al patrón de forma indefinida. Sin embargo, en el litoral empezaron las relaciones laborales de tipo capitalista, pues la mano de obra para cultivo, cosecha y transporte de cacao y otros productos exportables se pagaba con salario. También los trabajadores de la construcción, de pequeños talleres manufactureros y los prestadores de servicios recibían remuneración en dinero. En la zona interandina, por su parte, las relaciones de trabajo seguían siendo más tradicionales. Se mantenía la vinculación de los trabajadores a la gran propiedad, muchas veces en situaciones de maltrato. Para escapar de esa dependencia, varios trabajadores migraban al litoral, temporal o definitivamente. Aquí tenemos más o menos una gráfica de lo que eran en ese tiempo las haciendas cacaoteras y personas trabajando. En el glosario nos indica qué significa jornalero y qué significa migración. Actividades. Vamos a hacer las siguientes actividades. Esto en el cuaderno de trabajo en la página 16 y la 17, ¿no? En el texto, en cambio, hemos estado leyendo la página 41 hasta la 43. Vamos entonces con el cuaderno de trabajo en la página 16. Dice, busca el significado de las siguientes palabras y forma oraciones sobre la sociedad de inicios del siglo XX. Aquí tenemos estas palabras, vas a buscar en el diccionario o en el internet, ¿no? Por ejemplo, ¿qué significa saturar? ¿Qué significa dínamo? ¿Qué significa infraestructura? ¿Qué significa concertaje? ¿Qué significa inalienable? ¿Y qué significa secularización? Une, dice, con una línea los elementos de las dos columnas para completar las frases. Los capitalistas británicos que ya no podían invertirse en su país, ¿qué hacían? Facilitaban la comunicación, acercaron la producción agrícola a los centros de consumo, se invirtieron en ferrocarriles en el resto del mundo. En realidad, eso fue lo que hicieron los capitalistas británicos. Invirtieron en el resto de países del mundo que necesitaba movilizarse y les vendían los ferrocarriles, ¿no? Asimismo, acá dice, los ferrocarriles fueron un motor para la economía de los países. ¿Por qué? Porque acercaron la producción agrícola a los centros de consumo. Y así vamos a ir uniendo con líneas, ¿no? Aquí dice, haz una lista de 5 invenciones de entre los años 1783 y 1903. Recuerdo que en esta temporada de este año, hubieron bastantes invenciones, sobre todo de máquinas, que facilitaron la vida del ser humano. Si no recordamos, vamos a ver en la página 40, tenemos este cuadrito donde podemos ver los diferentes inventos, ¿no? Desde 1783, miren que se inventó el aerostato, en 1807 el barco de vapor, en 1814 la primera locomotora, pero los inventos más trascendentales y que duran hasta la presente es el invento del teléfono, ¿no? Que fue en 1876. Otro fue que hasta nuestros días y se ha ido mejorando es el invento del automóvil, el vehículo andado ya a través de motor, ¿no? En 1884 se inventa ya el motor a explosión, en 1893 el motor a diésel y por último en 1903 un gran invento, el aeroplano por los hermanos Wright, ¿no?
que hoy en día pues tenemos las avionetas, los aviones, los helicópteros. Entonces aquí nos vamos a fijar, chicos, y aquí vamos a poner solo, vamos a hacer una lista de 5 de estos inventos, los que usted considere que son los más importantes y los más que se sigue utilizando hasta la presente fecha. Por ejemplo, el telégrafo fue un gran invento, pero no se lo conserva hasta la presente fecha, ¿no? Posterior al telégrafo viene el teléfono, ¿no? Que fue el invento más mejorado y que hasta nuestros días usamos ya el mismo tipo, pero ya con diferentes modelos, ¿no? Como tenemos, por ejemplo, el teléfono celular, ya casi el teléfono de línea no se utiliza, más es el teléfono celular para la comunicación. Contesta, dice, las siguientes preguntas. ¿Desde cuándo se utilizó el telégrafo en Europa y América? Acordémonos, ya leímos, ¿desde cuándo fue que se utilizó el telégrafo en Europa y América? Fue desde mediados del siglo XIX. ¿En qué año se realizó el primer censo poblacional en nuestro país? Ya leímos también, ¿no es cierto?, que habían más de 3 millones ya de habitantes en ese tiempo, pero ¿en qué año fue? Aquí lo va a escribir, ¿no? ¿Con qué infraestructura física contaba Guayaquil en el siglo XIX y con qué no contaba? Acordémonos entonces con qué era que contaba. Tenía transporte, ya tenía gas, ¿qué más tenía? ¿Y qué era lo que no tenía? Bien, chicos, recuerda que estudiante que lee, estudiante que aprende. Mañana estaremos con otro interesante tema para aprender. Que tengan, chicos, un excelente día y nos vemos el día de mañana. Dios les bendiga.